Hola, bienvenido, bienvenida. Si estás viendo este video, es porque quieres hablar español, no solo entenderlo, no solo estudiarlo. Quieres usarlo en la calle, en un café, con amigos. Quieres sentirte seguro al abrir la boca y decir algo en español. Y hoy vamos a empezar desde el principio, desde lo más básico, porque lo básico no es aburrido, lo básico es poderoso. Cada conversación en español empieza con un saludo, con una palabra, con una sonrisa. Así que vamos a aprender juntos las primeras frases que necesitas para comenzar cualquier conversación con confianza, con naturalidad, sin miedo. Hola. La primera palabra, la más importante. Hola, abre puertas. No necesitas más para empezar. Solo di hola y mira a los ojos. Eso ya es comunicación. Eso ya es conexión. Puedes decirlo suave, fuerte, rápido o lento. Siempre funciona. En México, en España, en Argentina, en Colombia. Hola se entiende en todo el mundo hispanohablante. Y si quieres sonar un poco más natural, di, hola, ¿qué tal? Es como decir, hi, how's it going? Muy común entre amigos. 2. ¿Cómo estás? Esta es la pregunta número 1, la que escucharás miles de veces y la que tú también vas a usar miles de veces. Se pronuncia ¿cómo estás? No es formal, no es frío, es cálido, es humano. Y cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Espera una respuesta. No solo un bien, una respuesta completa. 3. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Esta es tu respuesta perfecta, clara, amable, natural. Dilo así, estoy bien, gracias. Y no olvides el y tú, porque muestra que te interesa la otra persona. Escucharás, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Parece un círculo, ¿verdad? Pero no es tonto, es real. Así hablan los nativos. Y tú, al decir esta frase, ya suenas como alguien que sabe hablar. 4. ¿Qué tal? Más informal, más relajado. Lo usan entre amigos, en el trabajo, en la calle. ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la vida? Es como decir WhatsApp, pero con estilo. Y si alguien te dice, ¿qué tal? Puedes responder, bien, ¿y tú? Todo bien, tranquilo, regular, genial. Todas son buenas respuestas. Elige la que sientas. 5. Mucho gusto. Cuando conoces a alguien nuevo, en una reunión, en una clase, en una fiesta, mucho gusto suena educado. No es frío, no es distante. Es respetuoso y cálido al mismo tiempo. Puedes decirlo con un apretón de manos, con una sonrisa, con un movimiento de cabeza. Y si quieres sonar más natural, di, mucho gusto, encantado o encantada si eres mujer. 6. Todo bien. Una de mis frases favoritas, porque es corta, porque es real, porque la usan todos los días. Alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y tú respondes, todo bien. O si estás cansado, más o menos, regular.
Cansado, pero todo bien. Todo bien no significa que todo esté perfecto. Significa que estás bien, que sigues adelante. Y eso ya es un triunfo. 7. Hablamos luego. Cuando terminas una conversación, pero no es un adiós definitivo. Tal vez estás en el trabajo, tal vez estás en una clase, y dices, bueno, hablamos luego. Suena natural. No es frío, no es rudo. Es una promesa suave de que volverán a hablar. 8. Hasta luego. Un clásico. Hasta luego significa nos vemos más tarde. No es tan fuerte como adiós. Es más suave, más cercano. Puedes decirlo con un gesto de la mano, con una sonrisa, mientras te alejas. Y si quieres sonar más natural, di, hasta luego, cuídate. O, que estés bien. 9. ¡Qué sorpresa! Cuando ves a alguien inesperadamente, un amigo, un familiar, alguien que no esperabas. ¡Qué sorpresa! Suena genuino, suena feliz. También puedes decir, qué bueno verte, o no te esperaba, o qué casualidad. Pero qué sorpresa es corto, claro y poderoso. 10. Adiós. El adiós definitivo. Cuando te vas, cuando termina el día, cuando cierras una puerta. Adiós es fuerte, es claro, y aunque suena un poco formal, se usa en todos lados. Puedes decirlo solo o con cariño. Adiós, cuídate. Adiós, que tengas buen día. Adiós, escríbeme. Ahora que ya sabes cómo saludar, vamos a dar un paso más importante. Presentarte. Decir quién eres, de dónde vienes, qué te gusta. Porque cuando alguien te pregunta cómo te llamas, no solo quiere tu nombre, quiere conocerte. Y con estas frases vas a poder responder con claridad, con naturalidad, sin nervios. 11. Me llamo. Esta es tu primera palabra cuando te presentas. Me llamo Carlos. Me llamo Lucía. No digas yo soy Carlos. Aunque se entiende, me llamo suena mucho más natural. Es como decir, me dicen, así me llaman. Y en español es la forma más común. Puedes decirlo completo. Hola, me llamo Ana. O más rápido, soy Ana. Sí, soy también se usa. Ambas son correctas. Pero me llamo es más cálido, más educado, ideal para primeras impresiones. 12. ¿Soy de? Ahora la segunda pregunta que siempre viene. ¿De dónde eres? Y tú respondes, soy de Canadá. Soy de Italia. Soy de Nueva York. Simple, directo. Y si quieres sonar más natural, puedes añadir, soy de Perú, pero vivo aquí ahora. Soy de Chile, pero estoy de visita. Así das más información sin complicarte. 13. Tengo años. Otra pregunta común. ¿Cuántos años tienes? Tú respondes. Tengo 24 años. Tengo 31. Tengo 19. No digas soy 24. Eso no se dice en español. Siempre es tengo más número más años. Y si no quieres decir tu edad, puedes decir tengo unos 30. Ya perdí la cuenta. Mejor no preguntes. Con humor, rompes el hielo. 14. Soy estudiante. O
Soy profesor, soy enfermera, soy músico, soy viajero. Esta frase te define, te ayuda a conectar, porque cuando dices soy estudiante, la gente entiende. Ah, estás aprendiendo. Tal vez necesitas ayuda. Tal vez quieres practicar español. Y si dices soy viajero, la gente piensa, ah, quiere consejos, quiere conocer lugares. Es curioso. Tu profesión o tu rol te abre puertas, así que úsalo a tu favor. 15. Vivo en. Otra pieza clave. Vivo en Madrid. Vivo en el centro. Vivo con mi hermana. Aquí no hablas del pasado, hablas del presente, donde estás ahora. Muy útil cuando conoces a alguien nuevo, porque te conecta al lugar y te hace parte del entorno. 16. Me gusta. Ahora entramos en lo personal, en lo emocional, en lo que te hace único. Me gusta el cine. Me gusta correr. Me gusta cocinar. Esta frase abre conversaciones profundas, porque cuando dices me gusta el fútbol, alguien puede decir, a mí también, ¿qué equipo te gusta? Y de repente ya no estás practicando español, estás hablando de algo que te apasiona. También puedes decir, me encanta, para decir que te gusta mucho. Me interesa, para temas más serios. Me fascina, para cosas que te sorprenden. 17. No me gusta. No todo tiene que ser positivo. Decir lo que no te gusta es igual de importante. No me gusta el frío. No me gusta madrugar. No me gusta la carne. Y cuando lo dices, la gente te entiende, te respeta y a veces te dice, a mí tampoco. Y así nace una conexión real. 18. Estoy aprendiendo español. Esta frase es mágica, porque cuando la dices, la gente cambia. Hablan más despacio, sonríen más, te corrigen con amabilidad. Dilo con orgullo. Estoy aprendiendo español. Llevo 6 meses aprendiendo. Estoy empezando, pero quiero practicar. Y si añades, ¿puedes ayudarme? Entonces conviertes a cualquier persona en tu profesor. 19. ¿De dónde eres? Ahora es tu turno de preguntar. Esta es una de las mejores formas de mantener una conversación. ¿De dónde eres? Suena natural, no es invasivo, es una pregunta amable. Y dependiendo de la respuesta, puedes seguir con ¿y qué tal vivir allí? ¿Hace mucho calor en verano? ¿Te gusta tu ciudad? Una pregunta simple puede abrir un mundo. 20. Encantado, encantada. Cierre perfecto de una presentación. Mucho gusto, encantado. Gracias, encantada de conocerte. Recuerda, encantado si eres hombre, encantada si eres mujer. Y si quieres sonar más cálido, di, un placer conocerte. Me alegra mucho conocerte. Estas frases no solo cumplen con la educación, crean una buena impresión. Y eso, en una conversación, lo es todo. Ahora vamos a hablar de algo que todos necesitamos, pero que muchos temen hacer: pedir ayuda. Porque sí, a veces no entiendes, a veces te pierdes, a veces no sabes cómo decir algo. Y está bien, totalmente bien. De hecho, pedir ayuda es una de las habilidades más importantes cuando estás aprendiendo un idioma, porque no muestra debilidad, muestra valentía. Muestra que estás dispuesto a aprender.
Así que vamos a darte las frases que necesitas para pedir ayuda con claridad, con respeto y sin vergüenza. 21. ¿Puede ayudarme? Esta es tu frase de emergencia. La usas en un banco, en una estación, en una tienda, en la calle. Se pronuncia ¿puede ayudarme? Es formal, educado, claro. Puedes decirlo con un tono amable, mirando a los ojos, y casi siempre alguien te ayudará. También puedes decir, disculpe, ¿puede ayudarme? O, perdón, ¿me puede ayudar? Añadir disculpe o perdón hace que suene aún más respetuoso. 22. No entiendo. 2 palabras. Poderosas. Honestas. No entiendo es una de las frases más liberadoras que puedes decir en español, porque cuando la dices, dejas de fingir, dejas de asentir con la cabeza sin saber de qué hablan. Dilo con calma. No entiendo. Lo siento. No entiendo. No comprendo. Y verás cómo la persona frente a ti baja el ritmo, repite, explica mejor. No hay vergüenza en no entender. La vergüenza estaría en quedarte callado. 23. ¿Puedes repetir, por favor? Cuando alguien habla muy rápido, cuando hay ruido, cuando solo escuchaste la mitad. ¿Puedes repetir, por favor? Es educado, es directo. También puedes decir, ¿podrías repetirlo? ¿Me lo puedes repetir? Y si quieres sonar más natural con amigos, ¿qué dijiste? ¿Cómo? ¿Puedes decirlo otra vez? 24. Habla más despacio, por favor. Esta frase te salvará muchas veces, porque aunque entiendas algo de español, cuando alguien habla rápido, todo se vuelve un ruido. Así que di, habla más despacio, por favor. Si estás con alguien formal, ¿podría hablar más despacio, por favor? Y si estás con un amigo, más despacio, no entiendo. O despacio. Con una sonrisa, nadie se ofende. Al contrario, se alegren de que estés tratando. 25. ¿Cómo se dice en español? Tu traductor personal, tu salvavidas. ¿Cómo se dice phone en español? ¿Cómo se dice I'm tired en español? Esta frase te permite aprender palabras nuevas en el momento y la gente encantada de ayudarte. También puedes decir, ¿qué es la palabra para en español? ¿Cómo se llama esto? Y apunta lo que te digan, en tu mente, en tu celular, en tu cuaderno. Cada palabra nueva es un paso adelante. 26. ¿Dónde está? Una de las frases más útiles de todas. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está la estación de metro? ¿Dónde está el restaurante? Siempre con ¿dónde está? Más el lugar. Y si estás buscando algo específico, ¿dónde está el supermercado más cercano? ¿Dónde puedo comprar agua? La gente siempre quiere ayudar con direcciones. 27. ¿Qué significa? Escuchas una palabra. No sabes qué quiere decir. En vez de adivinar, pregunta, ¿qué significa? Prisa. ¿Qué significa ahorita? ¿Qué significa chido? Así aprendes en contexto y evitas malentendidos. Importante. Algunas palabras cambian de país a país. Cómic en España es historieta en México. Coche es carro en muchos países. Así que pregunta con curiosidad, no con miedo. 28.
no hablo bien español. Esta frase es tu escudo. Cuando la dices, la gente entiende. Esta persona está aprendiendo. No espera perfección. Solo quiere comunicarse. Dilo con humildad. Lo siento, no hablo bien español. Aún estoy aprendiendo. Y verás cómo la actitud de la otra persona cambia. Se vuelven más pacientes, más amables, más dispuestos a ayudar. 29. Gracias por su paciencia. Una frase que genera respeto, porque reconoce el esfuerzo del otro. Cuando alguien te explica despacio, cuando te repite 3 veces, cuando te dibuja un mapa en una servilleta, diles, gracias por su paciencia. Muchas gracias por ayudarme. Se lo agradezco mucho. Pequeñas palabras, grandes emociones. 30. Lo siento. No solo para pedir perdón, también para romper el hielo, para mostrar que estás presente. Lo siento, no entendí. Lo siento, ¿puedo volver a preguntar? Lo siento, me equivoqué. Decir lo siento no te hace débil, te hace humano. Y en una conversación eso es lo más valioso. Ya sabes cómo saludar, presentarte y pedir ayuda. Ahora vamos a entrar en la vida real, en las conversaciones pequeñas que llenan tu día, las que no están en los libros, pero que escuchas todo el tiempo. Porque hablar español no solo pasa en clases o viajes, pasa en la cocina, en el trabajo, en el ascensor, en el bus. Y con estas frases vas a poder participar, no como estudiante, como persona. 31. ¿Qué haces? Una pregunta simple pero poderosa. La usan entre amigos, en casa, en el trabajo. ¿Qué haces? Puede ser, ¿qué haces ahora? ¿Qué haces en la vida? ¿Qué haces este fin de semana? Depende del tono. Y tú puedes responder, nada, descansando, estudiando, viendo una película. Es una puerta abierta. Y si añades más, la conversación crece. Estoy viendo una serie muy buena. Estoy cocinando algo nuevo. De repente ya no estás practicando, estás compartiendo. 32. Voy a... Esta frase te ayuda a explicar tus planes, tu movimiento, tu intención. Voy al trabajo, voy a la tienda, voy a casa de mi mamá. Siempre con a más lugar. Y si quieres ser más específico, voy al supermercado a comprar pan. Voy a la estación a buscar a mi hermano. Es una frase natural que usas todos los días y que te hace sonar como alguien que vive en español. 33. Tengo que. Aquí hablas de tus responsabilidades, de lo que no puedes evitar. Tengo que trabajar. Tengo que estudiar. Tengo que llamar a mi jefe. También puedes usarlo para excusarte con amabilidad. Me encantaría ir, pero tengo que trabajar. Hoy no puedo. Tengo que cuidar a mi perro. Y si alguien te pregunta, ¿por qué te vas? Puedes decir, tengo que irme. Claro, directo, respetuoso. 34. ¿Qué tal tu día? Una pregunta cálida, que muestra interés. ¿Qué tal tu día? Es más personal que cómo estás. Habla del tiempo que ya pasó. Y puedes responder, bien,
tranquilo. Largo, pero bien. Un poco estresante. Genial. Hoy aprendí muchas frases nuevas. No tienes que fingir que todo está perfecto. Puedes ser real. Y al ser real, ¿conectas más? 35. Hace calor, hace frío, hace sol. El clima, el tema universal, el que todos usan para romper el hielo. Hace mucho calor hoy. Hace frío en la oficina. Hoy hace un sol increíble. Y si quieres profundizar, ¿siempre hace este calor aquí? En mi país, en esta época hace más frío. El clima no es solo clima, es una conversación disfrazada. 36. Hoy es lunes, o martes, miércoles, jueves. Sabes el día, pero también puedes hablar del tiempo. Hoy es fin de semana. Mañana es feriado. El viernes es mi cumpleaños. Y si alguien te dice, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Puedes responder, nada especial. Voy a salir con amigos, me quedo en casa descansando. $37. ¿A qué hora? Cuando necesitas precisión, cuando tienes un plan. ¿A qué hora empieza la clase? ¿A qué hora cierra el banco? ¿A qué hora llegaste? Es una pregunta práctica. Y si no sabes la hora, puedes decir, no sé la hora exacta. Creo que a las 8. A las 7. Además, puedes usarla para confirmar. ¿A qué hora decías que salimos? Te hace ver organizado y participativo. 38. Estoy cansado. Estoy cansada. Habla de tu estado físico. Y todos lo entienden. Estoy cansado. Trabajé todo el día. Estoy cansada. No dormí bien. Y si quieres sonar más expresivo, puedes decir, estoy muerto de cansancio. Me caigo de sueño. Frases coloquiales que usan los nativos y que te ayudan a sonar más natural. 39. Tengo hambre. Tengo sed. Necesidades humanas. Frases que usas todos los días. Tengo hambre. ¿Vamos a comer? Tengo sed. Voy a tomar agua. Y si quieres ser más específico, tengo ganas de comer algo dulce. Tengo sed de algo frío. También puedes usarlas para invitar. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿Quieres un refresco? 39. ¡Qué bien! Tu forma de reaccionar con alegría. Cuando escuchas algo positivo. ¡Qué bien que viniste! ¡Qué bien que te fue bien en el examen! ¡Qué bien que encontraste trabajo! Es corto, pero lleno de emoción. También puedes decir, ¡genial! ¡Qué bueno! Me alegra mucho. 41. No puedo creerlo. Para sorpresas, grandes o pequeñas. No puedo creerlo. Gané el concurso. O no puedo creerlo. Hace 10 años que no te veía. Puedes decirlo con emoción, con risa, con asombro. También puedes usarlo en negativo, al
No puedo creerlo, se me cayó el teléfono. Pero incluso así muestra que estás vivo, que sientes, que participas. 42. ¿En serio? Tu forma de decir ¿de verdad? Con curiosidad, con asombro, a veces con duda. ¿En serio viajaste a Japón? ¿En serio te gusta el café amargo? ¿En serio no viste la película? Y dependiendo del tono puede sonar, ¿en serio? ¡Qué bueno! ¿En serio? No lo puedo creer. ¿En serio o me estás tomando el pelo? Es una frase viva y tú ya la puedes usar. 43. La cuenta, por favor. Esta es la frase que necesitas al final de una comida. Clara, directa, educada. Dilo con una sonrisa, sin prisa, y verás cómo el mesero la entiende al instante. También puedes decir, ¿me trae la cuenta, por favor? ¿Puedo tener la cuenta? Y si estás con amigos y quieren pagar por separado, puedes decir, ¿podemos pagar por separado? O, ¿se puede dividir la cuenta? Frases que te dan control. 44. Quisiera. La forma más elegante de pedir. Educada, natural, usada por todos. Quisiera un café con leche. Quisiera la ensalada de pollo. Quisiera 2 boletos para el tren. No digas yo quiero. Suena más directo, menos educado. Quisiera es el condicional y suena más suave. También puedes usar me gustaría. Es casi igual de educado. Ambas son perfectas para restaurantes, tiendas, estaciones. 45. ¿Cuánto cuesta? La pregunta del día. En mercados, tiendas, taxis, museos, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto es por kilo? ¿Cuánto por persona? Y si el precio te sorprende, no digas nada. O sonríe y di, vale, gracias. Lo pienso. Es un poco caro. ¿Tiene oferta? Puedes negociar en mercados, pero no en tiendas formales. 46. Es muy caro. Dilo con respeto, no como acusación, como observación. Es muy caro. Está un poco caro. En otro lugar era más barato. Y si quieres sonar más suave, ¿tiene algo más económico? ¿Es el precio final? Muchas veces, si lo dices con amabilidad, te hacen un descuento o te muestran otra opción. 47. ¿Tiene descuento? Una pregunta poderosa. Vale la pena hacerla. ¿Tiene descuento para estudiantes? ¿Hay promoción hoy? ¿Ofrece descuento por pago en efectivo? No siempre dicen sí, pero cuando dicen sí, te ahorras dinero y ganas confianza. 48. Está delicioso. Una de las frases más bonitas que puedes decir, porque muestra agradecimiento y alegría. Está delicioso. ¡Qué rico! Me encantó la comida. Si estás en casa de alguien, muchas gracias. Todo estaba riquísimo. Cocinas muy bien. Verás cómo la persona sonríe, cómo se siente valorada. Y tú, al decirlo, no solo hablas español, eres amable, eres agradecido, eres alguien con quien quieren volver a compartir. 49. No como carne. Importante si eres vegetariano, vegano o simplemente no te gusta. Soy vegetariano. No como carne. No como productos lácteos. ¿Y si tienes alergias? Soy alérgico al maní. No puedo comer gluten. Dilo con claridad, antes de pedir. Así evitas problemas.
Y muchas veces el mesero te recomendará algo especial. 50. Una mesa para dos. Al entrar a un restaurante, esta es tu primera frase. Una mesa para dos, por favor. Una mesa en la terraza. Una mesa tranquila si es posible. También puedes preguntar, ¿hay mesa libre? ¿Tienen disponibilidad para 4 personas? Y si no hay mesas, ¿cuánto tiempo de espera? ¿Puedo dejar mi nombre? Con estas frases controlas la situación. 51. ¿Qué recomienda? Una frase que abre puertas, porque muestra interés y confianza. ¿Qué recomienda del menú? ¿Qué es lo más popular aquí? ¿Qué me aconseja probar? Y si estás en una tienda, ¿qué marca recomienda? ¿Cuál es mejor calidad? La gente ama dar recomendaciones. Y cuando preguntas, no solo obtienes una buena opción, también creas conexión. Pago con tarjeta. O pago en efectivo. O ¿aceptan tarjeta? Frases prácticas, necesarias. Y si el sistema no funciona, no me está funcionando la tarjeta. ¿Puedo pagar con otra? Imagina este momento. Acabas de bajar del avión. Estás en una ciudad que no conoces. Las calles se ven diferentes. Los letreros están en español. ¿Y tú? ¿Necesitas llegar a algún lado? ¿Te pones nervioso? Claro que sí. Pero no te preocupes, porque con estas frases nunca estarás realmente perdido. Vas a aprender a pedir direcciones, a entender respuestas, a moverte con confianza por cualquier ciudad hispanohablante, como un local, o al menos como alguien que sabe qué decir. 53. ¿Dónde está el baño? La pregunta más urgente del mundo. Y una de las primeras que debes aprender. ¿Dónde está el baño? En México, Centroamérica y muchos países así se dice. En otros lugares, como España, dicen ¿dónde está el aseo? O simplemente ¿dónde están los servicios? Pero ¿dónde está el baño? Se entiende en todos lados. Y si estás en un café o tienda, puedes preguntar ¿puedo usar el baño? O ¿tienen baño para clientes? Con una sonrisa, casi siempre te dicen sí. 54. A la derecha. A la izquierda. Estas son las palabras que necesitas cuando alguien te da direcciones. A la derecha es to your right. A la izquierda es to your left. Y tú puedes preguntar, ¿es a la derecha o a la izquierda? Después de la tienda, ¿giro a la derecha? Practica los gestos. Señala con la mano. Asiente con la cabeza. Así entiendes mejor, aunque no entiendas todas las palabras. 55. Siga recto. Una de las frases más comunes que escucharás cuando alguien te da direcciones casi siempre empieza así. Siga recto 2 cuadras. Siga recto hasta el semáforo. Siga recto y verá el parque a la derecha. Siga es formal. Con amigos puedes decir, ve recto, camina recto. Pero cuando te lo dicen a ti, siga recto suena natural y claro. 56. ¿Está lejos? Antes de caminar 30 minutos bajo el sol, pregunta esto. ¿Está lejos? ¿Está cerca? ¿Puedo llegar caminando? Y la persona puede responder, no está cerca, a unos 10 minutos.
Un poco lejos, mejor toma un bus. Escuchar "estás cerca" es una de las mejores noticias cuando estás perdido. 57. Cerca de aquí. Esta frase te ayuda a buscar lugares sin caminar kilómetros. ¿Hay un banco cerca de aquí? ¿Hay un hospital cerca? ¿Hay algún restaurante cerca? También puedes decir, ¿qué hay cerca de aquí? ¿Qué me recomienda visitar por esta zona? Y muchas veces, la persona no solo te da direcciones, te cuenta algo bonito del barrio, un mercado, un parque, una cafetería secreta. 58. ¿Cómo llego a? Tu pregunta principal cuando necesitas llegar a un lugar. ¿Cómo llego a la estación de tren? ¿Cómo llego al centro histórico? ¿Cómo llego al aeropuerto? Y si estás en transporte público, ¿este autobús va al centro? ¿En qué parada bajo? No tengas miedo de preguntar varias veces, hasta que entiendas. 59. Necesito un taxi. Cuando estés cansado, con maletas o de noche, ¿dónde puedo tomar un taxi? ¿Puede llamarme un taxi? ¿Hay parada de taxis por aquí? Y si ya estás en uno, puedes decir, por favor al Hotel Central. A esta dirección, calle Libertad 123. Guarda direcciones en tu celular con nombre en español. Así solo muestras la pantalla y listo. 60. ¿Hay un hotel cerca? Si llegas tarde y no tienes dónde dormir, esta frase puede salvarte. ¿Hay un hotel cerca? ¿Recomienda algún lugar para quedarse? Busca un lugar económico. ¿Sabes de alguno? Y si estás en una estación o aeropuerto, mira los letreros. Información, alojamiento, mapa de la ciudad. Y combina, ¿dónde está la información? ¿Puedo ver el mapa? Así tomas el control. 61. ¿A qué hora abre? Para museos, bancos, tiendas, oficinas. No pierdas tiempo esperando afuera. ¿A qué hora abre el banco? ¿A qué hora abren el supermercado? ¿A qué hora empieza la visita guiada? Y si ya cerraron, ¿a qué hora cierra? ¿Abre mañana a la misma hora? Así organizas tu día sin sorpresas. 62. Me perdí. 2 palabras. Honestas. Poderosas. Me perdí. Estoy perdido. Perdí el camino. No es vergonzoso. Es humano. Y cuando lo dices, la gente se detiene. Te ayuda. Te explica. A veces incluso te acompaña. Puedes añadir, iba al centro pero no sé cómo llegar. Tengo la dirección en mi celular, ¿me puede ayudar? Y si tienes el nombre del lugar, muéstralo. ¿Sabe dónde está Plaza Mayor? Con estas frases, el miedo de perderse se vuelve una oportunidad para conocer a alguien nuevo. Hasta ahora has aprendido a sobrevivir en español. Saludar, pedir ayuda, comprar, moverte por la ciudad. Pero hay un paso más profundo, un paso que cambia todo: hacer amigos. Porque hablar español no es solo sobre palabras, es sobre personas, sobre risas, sobre confianza, sobre sentirte parte de algo. Y con estas frases vas a pasar de ser alguien que habla español a ser alguien que conecta en español. 63. ¿Te gusta? Esta es tu llave para abrir conversaciones reales. ¿Te gusta la música? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta viajar?
Es una pregunta simple, pero poderosa, porque no solo obtienes una respuesta, abres una puerta. Y si dices sí, puedes seguir. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué equipo te gusta? ¿A dónde has viajado? Y de repente, ya no estás practicando, estás conversando, como amigos. 64. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Una pregunta que muestra interés real, porque no habla de trabajo ni obligaciones. Habla de pasión, de lo que te hace feliz. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Y la persona puede decir, leo novelas, juego al tenis, cocino platos nuevos. Y tú puedes responder, yo también me gusta cocinar. ¿En serio? Yo nunca he intentado tocar guitarra. Así nacen conexiones verdaderas. No por coincidencias, por elección, por curiosidad. 65. ¡Feliz cumpleaños! Una frase corta, pero llena de calor humano. La dices con una sonrisa y cambias el día de alguien. Puedes añadir, que tengas un día increíble. Espero que lo pases muy bien. ¿Vas a celebrar? Y si estás en un grupo, todos te deseamos un feliz cumpleaños. Pequeñas palabras, grandes emociones. Y tú, al decirlas, ya no eres solo un estudiante. Eres parte del círculo. 66. ¿Quieres salir? Aquí entra la acción, la invitación, la posibilidad de ser amigos de verdad. ¿Quieres salir a tomar un café? ¿Quieres ir al cine este viernes? ¿Quieres acompañarme al parque? No tiene que ser grande. Un café, una caminata, un evento gratuito. Lo importante no es el plan, es la intención. Y si dicen sí, no solo tienes una cita, tienes una amistad que comienza. 67. Me alegra verte. Una frase cálida, sincera, que dice más que hola. Me alegra verte. Qué bueno verte de nuevo. Hacía tiempo que no nos veíamos. La dices con los ojos, no solo con la boca, y la otra persona siente que importa, que su presencia tiene valor. Y tú, al decirla, no solo hablas español, demuestras cariño. 68. Eres muy amable. Un cumplido simple, pero profundo, porque no habla de apariencia, habla de carácter. Eres muy amable. Gracias. Eres muy generoso. Siempre eres muy paciente conmigo. Este tipo de cumplido se recuerda, porque toca el corazón, no solo el ego. 69. Tienes razón. Mostrar que escuchas, que entiendes, que estás presente. Tienes razón. No había pensado en eso. Sí, tienes razón. Hace mucho frío hoy. No significa que siempre estés de acuerdo. Significa que respetas. Y eso construye confianza. 70. ¡Qué gracioso! El humor une más rápido que cualquier gramática. Cuando alguien dice algo divertido, no te quedes en silencio. Reacciona. ¡Qué gracioso! No puede ser. Eso es genial. Y si no entiendes el chiste, puedes decir, no entendí bien. ¿Puedes explicarme? Así sigues la conversación y muestras que quieres participar. 71. Cuéntame más. Una de las frases más poderosas del idioma, porque dice, me interesas, tu historia me importa,
No estoy solo esperando mi turno para hablar. Cuéntame más sobre tu viaje. Cuéntame más de tu familia. Cuéntame más de ese trabajo. Y verás cómo la persona se ilumina, cómo habla más, con más emoción, porque todos queremos ser escuchados. Y tú, con esta frase, les das ese regalo. 72. Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Aquí entras en conversaciones reales, donde hay opiniones, donde se discute, donde se crece. Estoy de acuerdo contigo. También pienso así. O si piensas diferente. Entiendo tu punto, pero yo veo las cosas un poco distinto. No estoy de acuerdo, pero me gusta tu forma de verlo. Decir no estoy de acuerdo en otro idioma es un acto de madurez, porque no es confrontación, es diálogo, y tú ya puedes tenerlo. Has aprendido a saludar, a pedir, a moverte, a conectar. Pero hay un último paso, el más importante. Ser tú mismo en español. Porque hablar un idioma no es solo decir palabras correctas. Es decir lo que sientes. Es mostrar quién eres. Es reír, emocionarte, cansarte, emocionarte y poder expresarlo todo en otro idioma. Estas últimas frases no son para sobrevivir, son para vivir en español con todo tu corazón. 73. Estoy emocionado. Estoy emocionada. Por fin puedes decirlo. Lo que sientes cuando algo bueno va a pasar. Estoy emocionado de viajar. Estoy emocionada de empezar mi nuevo trabajo. Estoy emocionado de conocerte en persona. Y dependiendo del país, también puedes decir, estoy súper emocionado. Me muero de emoción. No puedo esperar. Esta frase no solo comunica alegría, comunica esperanza, y eso es hermoso. 74. Necesito un descanso. Ser honesto contigo mismo y con los demás es una forma de fortaleza. No puedo más. Necesito un descanso. Hoy fue largo. Voy a descansar un rato. Necesito desconectar un momento. Y si estás con amigos, puedes decir, chicos, necesito 5 minutos de silencio. Hoy estoy agotado, pero mañana estaré mejor. Decir que necesitas un descanso no es rendirse, es cuidarte. Y en cualquier idioma, eso es valiente. 75. Lo estoy logrando. Esta frase es para ti, para este momento, para todo lo que has hecho. Mira atrás. Empezaste con hola. Ahora puedes presentarte, pedir ayuda, ordenar comida, pedir direcciones, hacer amigos, expresar lo que sientes. Y todo en español. Así que, dilo. En voz alta. Con orgullo. Lo estoy logrando. No digas lo logré, porque no has terminado. Estás en el proceso, y el proceso es lo más importante. También puedes decir, cada día mejoro más. Sigo avanzando. No me rindo.
Porque hablar español no es una meta de un día, es un viaje. Y tú ya estás caminando. Una frase extra. Puedo hacerlo. Porque a veces, antes de hablar, necesitas creer. Puedo hacerlo. Dilo cuando sientas miedo. Dilo antes de entrar a un café. Dilo antes de saludar a alguien nuevo. Esta frase no cambia el mundo, pero sí cambia tu mundo. Porque cuando crees que puedes, empezarás a hacerlo. Y cuando lo hagas, ya no tendrás dudas. Este no fue solo un video de frases. Fue un viaje. Desde la primera palabra hasta la primera conexión real. Has aprendido 75 frases. Pero más importante, has aprendido a no tener miedo, a pedir ayuda, a sonreír mientras hablas, a equivocarte y seguir. Y eso es lo que realmente te convierte en alguien que habla español. No la gramática perfecta, no la pronunciación impecable, sino el coraje de intentarlo, una y otra vez. Así que no pares aquí. Elige una frase hoy. Úsala. Dila en voz alta. Escríbela. Grábala. Y mañana, elige otra. Porque cada palabra que dices te acerca más a la persona que quieres ser. Alguien que conecta, que viaja, que vive en español. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este video te ayudó, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que también quiera hablar español. Y si quieres, descarga la lista completa de las 75 frases en la descripción del video, con pronunciación, ejemplos y consejos. Hasta la próxima. Sigue hablando. Sigue creyendo. Y recuerda, tú puedes. Sí se puede. Hasta pronto.